Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sitaram, 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 Sitaram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sitaram, 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 Sitaram. E a unha da madrugada e 22 minutos esta noite, como dicíamos aquí en Milenio, queremos conversar con Manuel Agulla, Madana, dos beneficios, das potencialidades do yoga, de formación de profesores de filosofía do yoga. Manuel Agulla dirixe desde hai anos o Centro Sananda de Vigo, que é unha referencia a nivel galego e internacional. Ano tras ano, e xa van moitos, máis de 30, organizan e preparan encontros de yoga no que participan os máis afanados expertos na integración da medicina, filosofía e prácticas do yoga. Ao longo destes anos foron moitos os profesores formados e as persoas que, seguindo os ensinos programados, conseguiron cultivar e potenciar as súas facultades para aprender, evolucionar e sanar as emocións, comprender mellor a integración mente-corpo ou experimentar estados de saúde e benestar psicofísicos. Sitaram, 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 Sitaram. Manuel Agulla, moi boas noites. Boas noites. Hai moitísimo que non falamos. Seguro que pasaron moitísimas cousas neste longo período de tempo. Sei que estiveches por aí fora, que estiveches na India. Recordo da última vez que falamos que había tamén en mente algún que outro proxecto editorial, falabas de facer algún libro. Que pasou nestes anos? Bueno, aí estamos. Digo que aí estamos porque de alguna manera mi acercamiento al mundo literario se da la circunstancia que hay 3 o 4 libros que se están desarrollando prácticamente al mismo tiempo. Y que cada uno de ellos va por una línea totalmente diferente. Hay una en concreto que tiene que ver con mis experiencias con grandes maestros, es decir, el encuentro que a lo largo de años he tenido con esos afamados gurús, que estando en contacto con ellos en realidad uno se acerca más al conocimiento, más a la sabiduría, más a esa filosofía milenaria que, a pesar de serlo así, de ser milenaria, no cabe duda que está cercana a la búsqueda del hombre actual o del ser humano actual, ¿no? Y luego hay otros aspectos que corresponden al ámbito del yoga y la medicina, o a través de la búsqueda de la filosofía en cuanto a respuestas que el ser humano en momentos determinados se detiene a pensar, porque de alguna forma también el yoga y su filosofía no es otra cosa que el arte de parar, de detenerse, con la finalidad de entender, de comprender, de bucear, de aventurarse a penetrar en el interior del individuo para buscar las respuestas a nuestra verdadera existencia. En vez de que éstas provengan del exterior o de fuera, hay que bucear dentro de cada uno, dentro de sí mismo. Y tanto es así que ahí vienen que se acercan a mi mente de alguna forma esas palabras de Krishnamurti, famoso filósofo que ha muerto no hace tantos años en realidad, y que solía decir: cuando el ser humano aprenda a cambiarse y a conocerse a sí mismo,
no cabe duda que esta sociedad, que está configurada por células individuales, es decir, por distintos individuos, que entre todos ellos congregados formamos esta sociedad actual, la propia sociedad irá cambiando. No tan importante cambiar la sociedad como aprender a cambiarse uno mismo. Nestes tempos complicados que nos toca vivir, onde prácticamente só se fala de crise, a xente incluso esquece a práctica do yoga ou todo o contrario. Precisamente estes tempos tan complicados que teñen esas dificultades no económico, pero tamén no plano emocional e psíquico, fai que a xente o mellor busque unha válvula de escape, un apoio, unha axuda no yoga. Bueno, sin duda alguna, porque en principio suele haber un aferramiento, un apego, una búsqueda fundamentalmente en aquello que nos rodea. Y cuando hay una sociedad como es la nuestra, tan vinculada a lo material, a la búsqueda de lo externo, que todo es lícito, por otro lado, evidentemente, ¿no? a un mejoramiento de las condiciones de nuestra existencia, entonces hay el olvido de aquello que es obvio, el olvido de sí mismo, de uno mismo. Por lo tanto, uno comienza a buscar o a mirar hacia afuera, como bien decía Rabindranath Tagore, y se olvida de vez en cuando de cerrar los ojos para adentrarse en su propio interior y descubrirse. En los momentos de crisis, en los momentos de dolor, como solía decir Swami Shivananda, otro de los grandes maestros de la India, el dolor es un maestro disfrazado. Y cuando el dolor está presente, igual que cuando tenemos alguna dolencia, alguna enfermedad, enseguida miramos, buscamos al médico para buscar remedio. El dolor de alguna forma nos hace detenernos a pensar. Y obviamente hay una mirada hacia aquellos métodos, hacia aquella tecnología que ayuda al individuo a mejorarse a sí mismo, al reencuentro consigo mismo, de alguna forma. Y uno empieza a darse cuenta que cuando trabaja consigo mismo, empieza a sentir sensaciones distintas, nuevas, diferentes. Es decir, no hay una dependencia tanto de los objetos externos, sino que comienza a haber una experiencia interna, integradora, y por lo tanto la relación con uno mismo cambia, la relación con los objetos se modifica, la relación con los demás a sí mismo cambia, porque el ser humano empieza a darse cuenta que tiene que ser un buscador. Uno es una especie de peregrino en este mundo, donde sin desearlo, sin saber cómo o por qué, aparecemos en esta existencia y luego tenemos una travesía, un peregrinaje, sin darnos cuenta que hay algo que nos aguarda inevitablemente a todos nosotros, que es el fin de esta existencia perecedera. De ahí, cuando establecemos el contacto y la conexión entre dos hemisferios de conocimiento, por llamarles de alguna forma, que son Oriente y Occidente, hay nexos en común. Por ejemplo, hay estados de nuestra mente que son comunes a las dos civilizaciones, orientales y occidentales. Es decir, nosotros tenemos una vida que disfrutamos de ella, la sufrimos, la gozamos, que es el estado de vigilia. Existe el estado de sueño o de ensoñación y existe el estado de sueño profundo. Esos son tres estados mentales que son comunes a todos los seres humanos. Sin embargo, nosotros nos quedamos centrados en el estudio de la mente y el conocimiento de la misma, fundamentalmente en estos tres niveles o tres estados de conciencia. Repito, vigilia, sueño y sueño profundo. Sin embargo, como decía Karl Jaspers, el famoso alemán, el famoso filósofo alemán, en lo que él denominó el tiempo eje, aproximadamente hacia el siglo V a.C., cuando hay grandes pensadores como Sócrates, como Buda, como Mahavira, los grandes pensadores de la filosofía de los Upanishads, ahí comienza a haber una búsqueda más individualizada. Y estos individuos se dan cuenta, en definitiva, que el ser humano es algo más allá que esto que tiene que ver con los aspectos psicofísicos, es decir, que un cuerpo y una mente, sino que existe algo más allá, otra conciencia, otro estado, otro nivel. Y comienzan a buscar. ¿Dónde buscan? En el propio interior. Descubren, por lo tanto, que hay un nivel de conciencia que ellos denominan un nivel trascendental de la conciencia, un nivel cósmico que es inaprensible, inexplicable para
los elementos con que nos manejamos, que son las herramientas del cuerpo y de la mente. Es decir, hay algo que va más allá de esta experiencia mundana, cotidiana, de cuerpo y mente. Y este es un gran debate que se está dando en estos últimos años en el campo de la neurociencia, ¿no? Lo que se llama la problemática mente, cerebro y conciencia. ¿Qué es la conciencia? Se trata de definir, se trata de explicar, se trata de debatir. Sin embargo, mirando hacia Oriente, en definitiva, ese estado de conciencia que va mucho más allá de todos los instrumentos que se estudian y que manejamos, que suele ser el cerebro, y que allí se llama fundamentalmente mente, y que no tiene que ver en principio con el cerebro, sino que son procesos mentales que se dan en el cerebro, pero la mente o la inteligencia como tal ya tiene su existencia previamente a todos nosotros, porque si no hay una inteligencia previa, ¿cómo se construye el universo? ¿Cómo se manifiesta? Surge de la nada y entonces de la no inteligencia surge la inteligencia. La inteligencia como tal ya existe, y digo inteligencia con letras mayúsculas. Y esto rebasa ni más ni menos la conciencia individual que forma parte de todos nosotros. A eso se llama una experiencia cósmica, una experiencia trascendental, una experiencia mística. ¿Por qué miramos todos de alguna forma o de una forma u otra hacia Oriente? Porque hemos indagado, buscado, buceado en esas culturas, porque nos proporcionan elementos muy distintos a aquellos que maneja nuestra propia sociedad. Por lo tanto, el detenimiento del dolor, del sufrimiento, que es común a todos los seres humanos y a todas las sociedades, lo explica muy bien el budismo, cuando Buda habla de esas 4 nobles verdades. En principio da la sensación de que el budismo es una especie de filosofía nefasta y negativa, ¿verdad? Eso es la primera sensación. Sin embargo, una vez que explica cuál es la condición en la que el ser humano se encuentra, da razones, da motivos, da explicaciones y da métodos para la alegría, que es como liberar el dolor. Es como cuando uno va al médico, ¿verdad? Y uno siente un tremendo dolor, el médico le dice, no se preocupe usted, tómese esta medicación y ya verá cómo enseguida se siente aliviado. Pues esa medicación que uno toma es ni más ni menos lo que los grandes yogis llaman la meditación, que sería en este caso la meditación. Sería la medicación adecuada para el dolor y el sufrimiento donde el ser humano, en el que el ser humano está instalado. ¿Por qué sufro? ¿A qué se debe el dolor, el sufrimiento? ¿Por qué no se producen situaciones placenteras que yo deseo? ¿Por qué no obtengo aquello que quiero? Entonces, ese manejo de los elementos que mueven al ser humano de percepción, que no es otra cosa que la propia mente, de proyección, que no es otra cosa que nuestra propia mente, en definitiva, esta mente suele ser, en vez de un buen amigo, un ladrón que nos roba la calma, porque no sabemos hacer utilidad de esta mente de manera adecuada. Así que está el sufrimiento, el origen del sufrimiento, la forma de tener el sufrimiento, el camino que lleva a la detención del dolor. Bueno, pues eso tiene que ver ni más ni menos con la condición de nuestra mente, la manera de actuar, y luego aquí podemos manejar en mayor o menor medida eso que se da por llamar la ley del karma, la ley de acción y reacción. Cada acción va a tener una reacción y tal reacción va a tener las características de nuestra propia acción. En definitiva, si yo siembro en el terreno adecuado, no cabe duda que voy a recoger la cosecha correcta y adecuada. Si yo trato de cosechar algo determinado en un lugar pedregoso, no cabe duda que no voy a recoger ninguna cosecha. De ahí que los comportamientos también están fundamentados en valores éticos y morales, que son a los que se acercan diversos estilos, métodos de yoga, que son múltiples y que son generosos y abundan en un conocimiento que proporciona al individuo la dicha que sienten, ¿no? Agora falamos deses múltiples estilos de yoga, pero a verdade é que esta música que estamos a escoitar e que ademais trouxo esta noite especialmente para o programa Manuel Agulla,
Mádana, o que fai é que nos evadamos completamente. Vamos escoitar un pouco máis. A música xoga algún papel importante, Manuel, na práctica do yoga, porque ás veces un ten a sensación que é mellor comezar nun espazo tranquilo, en silencio, e pola contra, escoitando esta música parece como que axuda, que invita, non? A evadirse de problemas, sobre todo. Sí, sí. Los problemas no son otra cosa que la identificación por parte de nuestra mente con situaciones y que a través de tal identificación producen una reacción en nosotros, positiva o negativa, ¿no? Pero no es tan importante lo que nos ocurre, sino cómo es interpretado. Por lo tanto, el yogi sabe perfectamente que todo en la vida es pasajero, todo es efímero. Por lo tanto, darle valor a algo determinado y eternizar tal valor, pues no sería lo más inteligente. No se huyen, no se escapan de las responsabilidades, sino que se miran de frente y entonces uno reconduce las situaciones de manera inteligente, que es de lo que se trata. En cuanto a la música, sí, hay tipos de música que ayudan a elevar el nivel de conciencia, el nivel de atención, crean un espíritu interno totalmente diferente, van a generar en el individuo un nivel vibratorio mucho más poderoso, que va a hacer que estos trillones de células individuales de las que estamos configurados recobren vitalidad, energía, bienestar. No generan irritación como otro tipo de música, sino que generan armonía y energía. Y cuando esta energía es realmente encauzada adecuadamente, es enfocada y concentrada, algo así como cuando los rayos del sol están dispersos en múltiples direcciones, calientan poco. Pero si a través de una lupa o una lente esos rayos del sol son enfocados, tienen un gran poder. Cuando nuestra mente es enfocada a través de la armonía, no cabe duda que hay un gran poder. Y ese poder se manifiesta en el individuo a través de la expresión de todo aquello que está llevando a cabo. Esa persona es como una especie de magneto. Eso que se llama carisma no es otra cosa que el poder de la energía, del prana que el individuo emana y que envuelve la mente de otros individuos. Por lo tanto, vibran al unísono, vibran ni más ni menos en sintonía, en el mismo nivel vibratorio. Falábamos de escolas, de técnicas, de posturas e demais. Cando un se achega, Manuel, por primeira vez ao yoga, cando un entra pola porta de Sananda e di quero practicar yoga, que é o primeiro que se fai? Pregúntaselle algo concreto a esta persoa, que buscas ti no yoga, ou inmediatamente comeza a práctica? Por onde se comeza? Bueno, primero hay que entender que los acercamientos al yoga son múltiples, tan diversos como mentes de individuos hay. Los intereses no suelen ser comunes. Hay personas que se acercan al yoga con la finalidad de sentirse mejor físicamente. Hay personas que se acercan al yoga porque están atravesando en ese momento pues una situación negativa, es decir, sus estados mentales o su estado mental no es el óptimo para ser empujado por la vida común, y uno quiere que decrezca el nivel de ansiedad o de angustia, ¿verdad? O si uno padece algún tipo de fobia. El yoga sí tiene herramientas, tiene un arsenal increíble de posibilidades de ayudar al ser humano o de ayudarse a sí mismo a través del yoga. Por lo tanto, dependiendo del interés que la persona muestra, la necesidad que ésta tenga, pues nosotros evidentemente le vamos a orientar. Pero de la misma forma que para escribir frases una novela uno tiene que saber primeramente el alfabeto, y con las letras formamos palabras y con las palabras vamos formando frases, vamos mostrando unos inicios en lo que al yoga respecta. Enseñamos primeramente el arte o la ciencia de la respiración. Eso es fundamental, vivimos gracias a que respiramos.
Vivir es respirar, respirar es vivir. La calidad de la respiración está en consonancia con la calidad de vida en la existencia del individuo. Fundamentalmente porque nuestras neuronas son células altamente especializadas y requieren como mínimo el 30% de oxígeno de nuestro organismo. Si estas células no están bien oxigenadas, hay carencia de atención, hay un déficit de atención o de concentración, se generan con mayor facilidad estados de miedo, de temor, de angustia. Por lo tanto, este tipo de alteraciones o de patologías pueden ser arrinconadas o eliminadas de alguna manera. Tenemos un vehículo, este vehículo es nuestro cuerpo, lo que podemos denominar como cuerpo físico. A veces lo cuidamos poco, pero el ejercicio que el yoga propugna es un yoga inteligente, es un ejercicio inteligente, donde da movilidad a todas las articulaciones, músculos, genera asimismo presiones sobre órganos internos, haciendo que distintas sustancias tóxicas sean eliminadas de nuestro organismo, activa la circulación sanguínea, mejora las funciones del sistema nervioso, mejora por lo tanto la atención mental, porque durante la práctica de yoga hay una conexión intimísima mente-cuerpo, cuerpo-mente. Si luego nos acercamos a otros aspectos que tienen que ver con la relajación, llevamos una vida excesivamente o altamente estimulante. En todos los sentidos, la tendencia es a estimular nuestro organismo una y otra vez. Cuando queremos detenernos es muy complicado, porque a veces uno se acuesta muy fatigado y al día siguiente, independientemente de haber dormido 8 o 10 horas, se levanta tan fatigado como se ha acostado. La mente subconsciente está funcionando permanentemente. Cuando se produce esa desconexión a través de la relajación, uno se levanta fresco, despierto, atento. Y hay una cuestión que es altamente interesante, que no es otra que el desarrollo de la atención mental. Pero no se trata de retirarse a una cueva a los Himalayas, sino estar presente, ser consciente, vivir despierto, momento a momento. Lejos de hurgar en el pasado y de un aferramiento a algo que ya no existe, o de un apego a un futuro incierto, donde uno proyecta ideas y se aferra a ellas que son irreales, porque es una proyección de nuestro propio deseo. Entonces nos desvinculamos y obviamos y dejamos de lado aquello que tenemos aquí ahora. Esta es una gran enseñanza en realidad, porque cuando uno aprende a comer despierto, es decir, a comer de forma presente, saborea las cosas de otra manera. Cuando uno aprende a estar, cosas sencillas, duchándose, y tiene conciencia de lo que hace en ese instante, es como un detenimiento de la mente y la mente se eterniza. Por lo tanto, no hay necesidad de perpetuarse en el cuerpo buscando la eternidad en aquello que tarde o temprano tiene que desaparecer. Y cuando uno se acerca a querer perpetuarse en aquello que cambia y que no permanece, surge el miedo y el temor. Por lo tanto, una forma de que este temor desaparezca es la aceptación de lo inevitable y la búsqueda en el interior de cada quien, de cada uno de nosotros, de una realidad que aguarda, de una realidad que espera, de una realidad que no se escapa para nada, que simplemente hay que llamar a la puerta y la puerta, ni tan siquiera hay que llamar, la puerta está abierta. Y esta enseñanza de estos grandes maestros, con quienes yo tengo la fortuna de estar, yo diría que de forma permanente o constante, es la que me lleva a entender la vida desde una perspectiva totalmente diferente. Y cuando la energía es canalizada, entonces surge de forma espontánea un conocimiento que no puede ser verbalizado o expresado o manifestado. Es como si alguien nos da con un palo y nos dice, vamos, muéstrame tu dolor. No te lo puede mostrar, pero lo siente. Pues a veces uno no puede mostrar cosas, pero ese sentimiento interno, que no tiene que ver con fe de ningún tipo, tiene que ver con experiencias directas. Igual que uno ve directamente algo y no así un ciego de nacimiento, uno tiene la experiencia del ver. Al ciego de nacimiento se le pueden contar cosas, pero en el momento en que tuviese la gran fortuna de ver directamente, no habría necesidad de explicar nada, porque habría una experiencia directa.
Estas experiencias directas son dadas por el yoga cuando uno las practica, lo creas o no. De la misma manera que si uno tiene una infección determinada, tengas fe o no en unos antibióticos, seguro que si los tomas, automáticamente queda barrida por completo la infección. No hay necesidad de creer, es cuestión de practicar, y esa práctica te hace perfecto. Voume quedar con esta reflexión que facía Manuel Agulla Madana, que nos acompaña esta noite aquí en Milenio. Falamos de yoga, dicía que o mellor perdemos demasiado tempo proxectando no futuro ou revivindo o pasado e non estamos a gozar do presente. Gocemos un pouco máis con esta música que nos acompaña neste tempo de conversa. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Manobodhyam Karachitanina Nachashro Nachagrana netre Nachavyoma pumi Natedro navayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Nachaprana Sagno Navapanchavayu. E que estades a facer agora mesmo no Centro de Yoga Sananda en Vigo, Manuel? En que andades? Bueno, el Centro de Yoga Sananda realmente es un centro de referencia internacional, porque primeramente contamos con un cuadro de profesores extraordinario, no solamente aquí, sino que hay profesores formados por nosotros en otros países. Y bueno, en estos momentos acabamos de realizar un fin de semana donde hemos tocado textos clásicos de la India, simplemente para aquellos oyentes tuyos o que practiquen yoga o que tengan interés en el campo de la filosofía. Hay un tipo de textos que se llaman Upanishads y que recogen estas enseñanzas de búsqueda interior. Hay un tipo de yoga que es el yoga clásico, fundamentalmente se llama Raya Yoga. Raya significa rey, yoga real, de realeza, y donde está formado por aforismos, que son frases breves, y que esas frases, esos aforismos, requieren de comentarios para llegar a entenderlos, porque están escritos en sánscrito, se llama Devanagari. Deva, Dios, lengua de los dioses, ¿no? Por ejemplo, Yoga Chitta Vritti Nirodha, eso sería un aforismo, que viene a significar yoga es la cesación de las olas mentales, de las modificaciones mentales, de los pensamientos. Por ejemplo, esta noche, cuando nos vayamos a dormir, cesan los pensamientos. Entonces no hay conciencia de yo como individuo, porque la mente se retira, por decirlo de alguna manera. Y al día siguiente esa mente viene y dice, estoy aquí. Uno se despierta y recupera la memoria del ayer, a no ser evidentemente que haya alguna estructura cerebral dañada y por lo tanto hay pérdida de sí mismo, de uno mismo como ego, como yo, hay pérdida de conciencia y desconocimiento, ¿no? Entonces, este tipo de yoga clásico es fundamental porque el yoga realmente se suele confundir a través de las llamadas asanas o posturas, que como digo, actúan de manera altamente beneficiosa, porque si ejerces una presión sobre áreas del cuerpo, pues actúa como yoga puntura en vez de la acupuntura, la digitopresión, ¿no? Entonces estimula áreas de energía que de alguna forma están como adormiladas o adormecidas. El yoga fundamentalmente tiene que ver con la mente, que es el origen, la causa de todo.
lo que nos ocurre, de lo que nos sucede, de lo que pensamos y cómo lo pensamos. Y luego hemos tenido asimismo otro texto altamente interesante que se llama Hatha Yoga Pradipika, es decir, un texto tradicional de lo que es otro tipo de yoga, Hatha Yoga, que es la Kundalini, el despertar de esa energía que está adormilada en cada uno de nosotros, o adormecida, para que aquellos que nos escuchan nos puedan entender. Por ejemplo, en un tronco de madera en estado potencial existe el calor, el fuego. Hay que despertarlo. ¿Cómo? Bueno, plantándole fuego. Esa energía ahí en estado latente se ve despierta o despertada y se despierta y automáticamente se convierte en algo distinto. Pues de esta energía que nosotros poseemos, los tántricas o aquellos que practican tantra yoga, y aquí no me refiero a yoga del sexo, no hace falta explicarlo mucho porque somos casi 7.000 millones de seres humanos y eso es algo consustancial y natural, y la inclinación para que nuestra raza siga subsistiendo y existiendo, ¿no? No, es una energía específica que anida en cada uno de nosotros, pero que a través de métodos de pranayama, técnicas de respiración avanzadas, fuertes, poderosas, distintas posturas de yoga, métodos de purificación, etc., esta energía se despierta. Hace un sonido similar a una serpiente que está adormecida y de repente le das un golpe, y ese sonido de la serpiente que se despierta es muy similar en el individuo, en el ser humano, ¿no?, que llega a producirse. Y ahora pues vamos a tener precisamente un gran experto que viene de Alemania, que es uno de los grandes expertos en el ámbito del tantrismo y de la kundalini, a dar un seminario el próximo fin de semana en nuestro centro. Luego tendremos las vacaciones de Semana Santa, donde llevaremos a cabo un encuentro con diferentes tipos o estilos de yoga. Ahí permíteme indicar brevemente que casi siempre pensamos o creemos que el yoga es algo estático, inmóvil. Lo hay, evidentemente, pero hay infinidad de estilos o de métodos de lo que se llama Hatha Yoga. Hay más de 80 o de 100 métodos distintos, cada uno de ellos con características y personalidades diferentes. Por ejemplo, puede haber métodos como Iyengar Yoga, donde ahí se ve plasmada la perfecta alineación corporal. Hay métodos como Astanga Yoga, que es un yoga fuerte, vigoroso, dinámico, poderoso. Hay otros métodos como Yin Yang Yoga, que integran el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, ¿sí?, lo pasivo y lo activo, de manera que esa fusión, esa unión de esas dos polaridades hace que el practicante lleve a cabo posturas de yoga que las mantiene durante un periodo de tiempo determinado y luego comienza a fluir con asanas o posturas que son más dinámicas, ¿no? Luego hay otros tipos de yoga, Bikram Yoga, donde se calienta la sala a 38-40 grados, Vini Yoga, un yoga terapéutico, suave, Nidra Yoga, donde, bueno, me siento afortunado de estar muy cercano a Swami Niranjananda, uno de los grandes expertos en este territorio, en esta geografía de este tipo de yoga. Y tengo que decir asimismo que el gran fundador ha sido Swami Satyananda, un gran discípulo de Swami Shivananda. Menciono estos nombres porque posiblemente a algunas personas que nos escuchan les suene, evidentemente a otros no, pero baste decir que son personalidades clave, maestros altamente reconocidos y seres que han sido luminarias para esta humanidad y que han marcado sendas y caminos que todos de una forma u otra podemos seguir para descubrir lo fundamental, lo esencial del ser humano, que no es otra cosa que el ser feliz. Hay tanta literatura expuesta hoy en día en las librerías acerca cómo conseguir la felicidad, cómo ser feliz, esto, aquello y lo otro, pero hay que decir que un mismo traje
no va a servir a personas de diferentes características que tengan una complexión distinta, ¿no? O sea, no es un traje que hace un sastre y sirve para todo el mundo, porque el acercamiento es muy diverso. Lo que sí bien cierto es que la tendencia debiera ser a que exista unidad en la diversidad. Y este es el problema del ser humano. Cuando nos movemos a través de etiquetas fundamentalmente árabes o palestinos e israelitas, y así sucesivamente, ¿no? Sin embargo, cuando uno elimina toda esta serie de etiquetas que tengan que ver con la religión, que tengan que ver con la raza y todo lo demás, nos daremos cuenta que somos miembros de una familia, que es la familia de los seres humanos, que estamos en la misma nave espacial, que es el planeta Tierra y todo lo demás. Y esta ha sido una de las grandes constantes en el trabajo, en el funcionamiento de uno de mis maestros, que fue Swami Vishnudevananda, donde arriesgó su vida tantas veces en favor y en pro de la paz, ¿no? Porque como buen yogi que era, no temía a lo que todos tememos, que es la propia muerte, ¿no? He visto cosas extraordinarias en su presencia, que bueno, el tiempo se nos va acercando a sí mismo al final como la propia existencia, pero es bien aceptado, porque no cabe duda que cuando uno conversa a estas horas de la noche hay como un acercamiento a través de la intimidad, ¿no? Nos hace ser a todos o sentirnos a todos un poco más cercanos, como formando parte de ese grupo que busca algo, que se encuentra, que está ávido del saber, del conocimiento, ¿no? Y así nos vamos acercando un poquito más a esa famosa frase que existía en el frontispicio del templo en Delfos, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo. Y no cabe duda que el conocimiento no hay que buscarlo fuera. El conocimiento hay que buscarlo en el interior. Y hay que combinar, hay que conjugar, hay que jugar con ambos aspectos. Con lo externo que captamos a través de los sentidos y asimismo lo interno, que es el proceder de la búsqueda más interesante que en realidad el ser humano puede emprender en su existencia. Busquemos un pouco máis no noso interior, esquezamos de canto en vez o reloxo, ás veces non é doado, non é fácil nestes tempos que nos tocan vivir, pero sí é posible. Non revivamos tanto o pasado e non proxectemos tanto no futuro e vivamos o presente. Se queredes máis información de todo o que comentamos esta noite con Manuel Agulla Madana, non tedes máis que achegarvos polo Centro de Yoga Sananda en Vigo, está na Rúa Progreso 22, terceiro, ou senón a través do correo electrónico tamén atoparedes máis información, sananda@arrakis.es, sananda@arrakis.es. Tamén hai un número de teléfono, se tedes aí un papel e un lápis podedes tomar boa nota, 986 227321, 986 227321. Nos quedamos con todos estes datos, por se alguén non tivo oportunidade de tomar nota. E agradecidos pola túa complicidade, pola túa presenza aquí e polo teu tempo, Manuel. Moitísimas grazas. Gracias, un abrazo a todos tus oyentes.